aquellos me conocí, que hasta hoy me alcanza a compartir. Bien, como siempre, como todos los episodios, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de el podcast que tenemos, que compartimos con Ale, que se llama Simbiontes, Voces para el Bienestar Integrativo. Muchas gracias a todas las personas que están aquí, nos acompañan en vivo, y también a las que nos van a escuchar, a las que nos están escuchando o viendo en vivo más adelante. Estamos hoy con un tema muy lindo, muy interesante, muy complejo en algunos casos. Estamos con nuestro episodio número 38 ya, que lo hemos titulado ¿Es relevante disfrutar la comida? Reconecta con el placer al comer. El placer al comer, esta temática que quizá puede ser muy obvia, muy natural, muy instintiva para muchos y muchas, pero para otras quizá es más compleja y puede estar vinculado a emociones difíciles y poco agradables muchas veces. O a veces hay esta dicotomía conjunta, ¿no? De que es lo te vinculas, te gusta, lo amas, pero a la vez te genera emociones conflictivas también. Pero independientemente de eso, es una temática linda, importante, y que Ale trajo a este espacio de una u otra manera, y que también se lo ha traído al espacio en diferentes momentos, en diferentes charlas. Eh, este episodio, como algunos otros que hemos tenido en el podcast, es un episodio que solo estamos nosotras. No tenemos una invitada por fuera de nosotras, porque también hay mucha experiencia, mucho conocimiento y muchas ganas de compartir de parte nuestra, mía y de Ale. Y en este caso, esta temática es algo que yo sé resuena muchísimo con Ale. Y es por eso que ahora Ale es nuestra gran invitada en este nuestro espacio. Y voy a presentarla. Yo sé que ustedes, la mayoría, si no todos, la conocen, pero creo que siempre es importante también que la conozcan un poquito más a fondo, porque además siempre hay actualizaciones en el currículum de Ale. Entonces ahora les comparto. Ale, Alejandra Navarro, es coach en bienestar integral y autocuidado, certificada por la ICC, que es el International Coaching Community. Se certificó también como coach en nutrición integrativa y especialidad en salud digestiva en el Institute for Integrative Nutrition, en el IIN, como coach de sueño y descanso, y en alimentación respetuosa y liberación corporal de nutriologías. Cursó el seminario hacia un paradigma de liberación corporal, equidad y justicia social de la colectiva de alimentación conectada, y el Awaken Body Certificate Program de Embodied Philosophy. Y es creadora también de Active Balance Life y parte de los colectivos Salud Incluyente y la Asociación por la Liberación Corporal y Alimentaria para Iberoamérica, Alicia. Alema, mucha linda, bienvenida a nuestro espacio, muy bello volver a charlarnos nosotras felices, como siempre lo hacemos, pero ahora compartiendo también con el resto de la gente. Bienvenida, ¿cómo estás, corazón, hoy día? Gracias, gracias, me siento como en casa. Y sí, Bien. va a ser como una de nuestras charlas filosóficas, creo, ¿no? De siempre, pero esta vez grabada. Ajá. Bien. Entonces empezamos. Empezamos y vamos a empezar un poco con lo que siempre solemos preguntar inicialmente en estos espacios, ¿no? Que es que puedas contarnos, compartir por qué esta temática, la temática de esta charla, es algo que resuena
contigo y es algo que quieres compartir con la gente? ¿Por qué la temática de placer al comer es algo importante para ti? Mm. Creo que sí, es algo que ya he comentado en episodios anteriores y bueno, tú te sabes de memoria un poco, pero no sé si todo el mundo. Entonces, claro, yo eh, entro en este campo del bienestar integrativo por un tema de salud en mi familia. Y antes de eso, como decías en la introducción, yo tenía una relación bien intuitiva con la comida, ¿no? O sea, una relación sencilla. Siempre he disfrutado comer, me encanta cocinar y mis elecciones en realidad alimentarias se basaban siempre en que sea rico, ¿no? Que esté a mi alcance. Y aunque en mi infancia sí había en mi casa algo de cultura de dieta, también tenía un papá al que le encantaba comer, ¿no? Que disfrutaba enormemente la comida, hacía de su comida toda una ceremonia. Realmente era un deleite verlo comer y creo que eso es algo que ha sido muy relevante en mi vida, ¿no? O sea, ahora veo que ha sido relevante en mi vida. Y al meterme en este campo de la alimentación saludable, porque ese era mi drive en ese momento, o sea, lo que me impulsaba, ¿no? Que empiezo a consumir muchísima información buscando que mi alimentación sea sana, ¿no? Pero sana con S mayúscula, ¿no? Casi perfecta. Y aunque nunca le he restado relevancia a que mi comida me guste, me encante, ni tampoco creo que haya llegado a un punto de obsesión, que claro, reconozco ahora que es porque tengo un cuerpo delgado, ¿no? Que aunque me suene mal decirlo, siempre me suena mal decirlo, pero sé que es un factor que me ha protegido de esta presión estética, ¿no? Entonces, con toda esta información, poco a poco empiezo a sentir culpa al comer, miedo al comer ciertos alimentos y a confiar más en lo que me decía la teoría y menos en lo que me decía mi cuerpo, ¿no? Y sí veía muy fuerte esto en algunas de las mujeres con las que trabajaba, ¿no? Esta obsesión, mucha confusión, este pensamiento dicotómico también, ¿no? De esto es bueno, esto es malo, y también de este afán de creer que comer sano es comer para adelgazar, ¿no? Creo que es bien común esta creencia. Entonces, todo esto empieza a prender mis alarmas de alguna manera. O sea, desde una mirada más integral, creo que la alimentación idealmente te aporta bienestar a todos los niveles, ¿no? No solamente a nivel físico. Te está generando culpa, miedo, no sé, si te desbalancea tu economía, si te genera aislamiento, si te toma mucho tiempo, o sea, realmente qué tan saludable es, ¿no? Me parece que realmente llega un punto en el que más información sobre alimentación, en vez de dar bienestar, genera por lo menos confusión, ¿no? O sea, nos resta libertad y lo peor de todo es que nos desconecta de nuestras necesidades, de nuestro cuerpo. Y obviamente nos desconecta del placer, ¿no? Lo que decíamos el otro día, donde hay miedo, no hay placer. Por eso me parece tan relevante. Súper, Ale. Entonces, contanos un poco qué es lo que tú entiendes por placer al comer, ¿no? Porque de repente es como, para algunos es como obvio, pero de repente hay un poco más que indagar ahí o cuestionarse cuando hablamos de placer al comer. Mm. Sí, el placer en general, digamos, es esta sensación agradable, ¿no? A nivel físico, a nivel emocional, que experimentamos cuando algo se siente bien, ¿no? Cuando algo nos genera satisfacción, básicamente, ¿no? Ujú. Es importante, es una necesidad, ¿no? Y es una característica también de la condición humana. O sea, los seres humanos tenemos necesidades fisiológicas y también tenemos emocionales, ¿no? O sea, necesidades emocionales que sostienen nuestro desarrollo, ¿no? Como, por ejemplo, alimentarnos, dormir, sentirnos seguras, pertenecer.
y también necesitamos placer. Y comer es una necesidad básica, ¿no? Y el cuerpo nos premia con placer cuando comemos, igual que hace con cualquiera de las necesidades de las que depende nuestra supervivencia o nuestra reproducción, ¿no? El placer es la recompensa y el estímulo para repetir la acción, ¿no? Y en el caso específico de la alimentación, creo que es la forma en la que la naturaleza se asegura de que comamos regularmente, ¿no? O sea, y la manera de que hace eso es que los alimentos nos nutran y nos gusten, porque técnicamente la digestión empieza cuando anticipamos el placer, ¿no? Incluso antes de comer. Entonces, no sé, al percibir ese aroma delicioso de pan recién horneado, ¿no? De la carne a la parrilla, que bueno, yo amo. O incluso cuando imaginamos, ¿no? Una comida deliciosa, empezamos a salivar y nuestro cuerpo empieza también a producir jugos gástricos que inician el proceso de digestión. Y si lo que comemos no nos gusta o nos sabe a suela de zapato, ¿no? Aunque llenemos el estómago y sea la comida más saludable del mundo, no nos sentimos satisfechas, ¿no? Nuestro maravilloso cerebro nos va a seguir mandando todas estas señales para que busquemos el placer que nos ha faltado. Y es esa sensación, ¿no? Que creo que todos hemos tenido de estoy llena, pero siento que alguito me falta. Y creo que también es importante repetir lo que hemos dicho en algún momento, que no necesariamente es ese placer explosivo o intenso, ¿no? Es también ese placer más sereno, de las cosas sencillas, cotidianas, a las que a veces no les prestamos tanta atención. Y claro, justo hablamos con Ale en varios momentos sobre este tema de placer, que también surgió en alguna de las charlas que tuvimos, ahorita no me acuerdo bien con quién, pero que fue bien interesante, ¿no? Eso lo que planteaba nuestra invitada en ese momento, y decir, y es que placer, decía ella, ¿no? No es solamente que te fascine, también es que te fascine y por supuesto que te fascine lo que estás comiendo, pensando ahorita solo en el alimento, ¿no? Pero como decía Lali, este tema de satisfacción puede incluir muchas otras cosas más, ¿no? Y como todo, y lo que por lo menos es nuestro enfoque, va a depender de cada persona, ¿no? O sea, qué satisfacción o el nivel de satisfacción que puedo tener con un alimento va a depender de muchos factores, además de que te guste, que creo que eso es como, no puedes sacarlo, creo, ¿no? Es como parte esencial, te tiene que gustar. Pero ¿qué más hay ahí, no? ¿Qué más te genera satisfacción? Y ahí hablamos varias cosas, ¿no? O sea, esta sensación linda de que me lo cocinó, no sé, alguien que amo, esta sensación linda de que es una receta de la abuela, o esto que le comentaba igual a Ale, ¿no? O sea, para mí es como importante también que esté vinculado a algunos valores que tengo, digamos, todo lo he comprado de mi caserita, de producción local y me hace feliz también. Entonces, se suma, ¿no? Así se suma, así que deli y además, ¿no? Y además, entonces como que el placer se extiende y se hace, y es único, ¿no? Entonces eso es también como bello. Pero además que me haces pensar, y cuando nos dices eso, o sea, qué complejo cuando uno quita el factor placer del alimento por diferentes factores, ¿no? Porque esto rico me engorda, porque lo saludable es feo, no sé, muchas cosas que puede haber ahí. Y como dices, se saca, y entonces no solo te afecta emocionalmente, sino, o sea, lo que dices, ¿no? O sea, hay un tema de lucha contra el instinto de tu cuerpo de retribuirte algo, entonces hay un cortocircuito ahí, digamos, ¿no? Hay algo que no está, o sea, para tu cuerpo algo no está funcionando. Entonces, algo va a hacer para tratar de que funcione, ¿no? Totalmente. Es que nos han hecho creer, ¿no? Que tenemos que renunciar al placer, ¿no? Que en torno al placer al comer, que no sé, es malo, es pecado. Incluso nos ponen esto, no sé, a veces en nombre de la salud, ¿no? Y no es así. Súper. A ver, pasaremos entonces a este punto que ya ha sido un poco contando, pero para que tal vez
se pueda ahondar un poco más, ¿no? ¿Cuán relevante es el placer o cuál es la relevancia del placer al comer en este bienestar integral? Nos has empezado a hablar algunas cosas, pero ¿qué más hay del placer al comer en nuestro bienestar? Sí, es que el placer es un componente necesario en una alimentación saludable, ¿no? O sea, y es bien importante que creo que se habla poco, es que forma parte del proceso de saciedad, ¿no? La saciedad es esta respuesta compleja de nuestro cuerpo que involucra un montón de señales, ¿no? Entre el sistema digestivo, el cerebro, las hormonas. O sea, el estómago se expande, se liberan hormonas desde el tracto digestivo, los adipocitos, y también se libera una molécula que vincula el sistema digestivo y el sistema de recompensa del cerebro, ¿no? O sea, cuando comemos alimentos sabrosos, se libera más de esta molécula hasta llegar a un punto máximo, a partir del cual se va inhibiendo un poco esta sensación de placer, ¿no? O sea, una vez alcanzamos este punto máximo de placer, si seguimos comiendo, ese sabor delicioso del principio va disminuyendo, ¿no? Incluso puede volverse desagradable, ¿no? Seguramente les ha pasado que empiezan a comer algo deli y poco a poco, si seguimos comiendo, puede llegar a ser empalagoso, ¿no? Y hasta desagradable. Y si la comida es insípida, la liberación de esta molécula no es tan efectiva, ¿no? Entonces vamos a necesitar más cantidad para sentir saciedad y probablemente no nos sintamos satisfechas, ¿no? Entonces, si la alimentación no tiene este componente de satisfacción, el cerebro va a seguir buscándolo porque lo necesita. Y algo que me parece súper relevante es que una necesidad que no cubrimos genera esta sensación de urgencia, ¿no? O sea, donde ya no hay posibilidad de decidir, ¿no? Ya no hay posibilidad de pensar, se satisface desde el descontrol. Pues puede generarnos estas conductas compulsivas a veces, ¿no? El placer también activa el sistema nervioso parasimpático, ¿no? Que es que regula, digamos, la relajación, la digestión, la reparación, y este es el estado ideal para digerir y absorber nutrientes, ¿no? También para pensar con claridad, para reparar, para desintoxicar el cuerpo, para disfrutar de la experiencia y, no sé, vincularnos también afectivamente con la gente con la que estamos, ¿no? En cambio, si nos vinculamos con la comida desde el miedo, pasa todo lo contrario. Se activa nuestra respuesta de estrés, ¿no? Se liberan estas hormonas del estrés, ¿no? Adrenalina, cortisol, adrenalina, y se incrementa la tensión muscular, ¿no? Han debido sentir eso alguna vez. Se reducen también las contracciones del intestino y se inhibe la liberación de enzimas digestivas. Entonces, esto hace que el tránsito de los alimentos sea más lento, que se entorpezca el proceso de digestión y también se desregulan las señales de hambre y saciedad, ¿no? Y además, el placer al comer puede mejorar el estado de ánimo, ¿no? Y contribuir a una mayor satisfacción general con la vida. Claro, Comer o sea, es uno de los placeres más placer por placer, complejos, ¿no? O sea, ¿perdón? placer por placer, o sea, no solo porque todo esto que nos cuentas fisiológico, sino placer por placer, o sea, Absolutamente. ya eso es parte del bienestar, digamos. Totalmente. Además, comer es uno de los placeres más completos, ¿no? Que nos da la vida. O sea, involucra todo, involucra muchísimo más que el cuerpo. Ujú. Sí, es que realmente qué complejo, ¿no? O sea, qué complejo este tema, o sea, que nos cuentas, digamos, tan absolutamente, además, fisiológico, que es bien interesante, porque al rato suena algo, no es solo psicológico, solo emocional, solo, eh, pero cuando aterrizas en algo así, o sea, entiendes la sabiduría del cuerpo y la sabiduría del Ujú. placer, entonces, en relación a aportar bienestar al cuerpo.
¿no? Absolutamente. O sea, no es opcional, digamos, no sabes a ver si quiero, tiene una función y eso me parece, pero bellísimo. Sí, me parece igual alucinante. Em, y entonces, ¿no? Aquí igual así como una pregunta. Entonces, si es tan maravilloso, tan del y nos hace sentir tan bien, es tan importante para el cuerpo hace todo lo posible para que generemos placer, etcétera, etcétera. ¿Por qué ¿Mm? crees que tantas personas cada vez están más desconectadas del placer? Sí, no, creo que somos una sociedad absolutamente hambrienta de placer, ¿no? O sea, creo que, a ver, históricamente, como decías, ¿no? Al principio tenemos una relación súper ambivalente con el placer, incluido el placer al comer, ¿no? Y obviamente es un tema, como dices, súper complejo y las razones que podemos tener para desconectarnos o por las que nos hemos desconectado pueden ser individuales, pero creo que al mismo tiempo están influenciadas mucho, ¿no? Por factores culturales. Pues a nivel cultural, creo que se ha priorizado muchísimo el enfoque en una imagen corporal idealizada, ¿no? Que está llevando a esta preocupación excesiva por la apariencia física. Y aquí no solamente estoy hablando de belleza, ¿no? También de salud, porque también tenemos esta imagen o se nos impone esta imagen de cuerpo sano, ¿no? Y esto le resta, por supuesto, importancia al placer, porque pone el foco en control, ¿no? El control de calorías, en control de porciones, en restricción de alimentos, también en este enfoque en la funcionalidad de los alimentos, ¿no? De los nutrientes, o sea, ¿para qué nos sirve? Entonces, de pronto, no sé, la naranja deja de ser naranja y ahora se vuelve fuente de vitamina C, ¿no? Y si te gusta o no te gusta, ya no está en la ecuación. Y de verdad que no lo digo desde la crítica, ¿no? Yo he sido vocera de este enfoque funcional de la alimentación. Más bien la invitación es a reflexionar que tal vez hay otras alternativas. Creo también que a nivel cultural eh, se tienen como valores la disciplina, la moderación, la abstinencia y un análisis muy interesante del libro de Naomi Wolf, El mito de la belleza, es que esta preocupación tan generalizada que hay por comer de manera correcta refleja no solamente este interés por entender cómo impactan los alimentos en un sentido nutricional, ¿no? O sea, más científico, digamos, sino también eh, cómo en cierta manera se mezcla con una búsqueda de virtud. No sé si te acuerdas lo que nos comentaba el Ale, ¿no? En un anterior episodio. Es como nuestras decisiones alimentarias involucran también una decisión moral, una conducta correcta. Y, Ujú. y el deseo por la comida, ¿no? Es de naturaleza carnal, ¿no? Entonces tiene que ser dominado, controlado, para realzar incluso esta parte espiritual, ¿no? Esta parte más elevada de nosotros, que es muy, muy complejo. Y, y esto, por supuesto, que también permea en los campos de la ciencia y de la salud, ¿no? Que obviamente la ciencia se hace por humanos que están llenos de sesgos, que son en realidad el reflejo de la ideología de la sociedad, ¿no? Y del momento histórico que se vive. Entonces, no es casual que hayan tantos mensajes culturales que relacionen ciertos alimentos con portarse mal, con pecado, con ser sucios, fuerte. Entonces, claro que podemos sentir culpables o nos podemos sentir culpables por disfrutar de la comida, ¿no? Y entregarnos al placer asociado a comer, ¿no? También creo que al mismo tiempo hay una industria alimentaria que utiliza estas estrategias publicitarias, ¿no? Que conectan ciertos alimentos con felicidad, con pertenencia, con estatus, y que también sobreestimulan los sentidos, ¿no? Con estas mezclas de ingredientes, con sabores tan intensos que
alteran nuestro sentido del gusto, ¿no? Y se nos hace más difícil que estos sabores sutiles, ¿no? Estos sabores más sencillos nos resulten placenteros. Otro factor que creo que influye con la desconexión es esta cultura de la prisa, ¿no? De la productividad, este, no sé, ritmo acelerado, ¿no? Todo tiene que tener una funcionalidad, ¿no? En la que es inaudito perder el tiempo y también se espera que seamos multitareas, ¿no? Y esto hace que, por supuesto, sea dificilísimo conectar con el placer al comer, o sea, con qué tiempo también. Y, y el placer es algo que no se puede apurar, ¿no? El placer toma su tiempo, requiere de más presencia. Y al mismo tiempo, esta prisa nos aleja o nos desconecta del placer en otras áreas de nuestra vida, ¿no? Entonces, la comida se puede volver nuestra única fuente de placer, que tampoco es la idea, ¿no? Y bueno, también creo que ya hemos hablado de esto en otros episodios más a profundidad, nuestras creencias, ¿no? Nos desconectan mucho, estas creencias que son básicamente ideas que asumimos como verdaderas y que hemos ido introyectando a lo largo de nuestra vida, ¿no? De nuestros padres, del colegio, de las redes sociales, de todas partes. Y estas creencias sesgan nuestra manera de pensar, ¿no? De decidir, de actuar también. Y como ya lo hemos dicho en algún momento, no es que sean buenas o que sean malas, ¿no? En sí, pero hay creencias que, por supuesto, impactan negativamente en la manera en la que nos relacionamos con la comida, en este caso. O sea, por ejemplo, si creemos que la comida es peligrosa, ¿no? Porque, no sé, nos enferma, nos engorda, que el azúcar es un veneno, ¿no? ¿Cómo nos vamos a vincular con la comida desde ese lugar? Y además, ¿qué mensaje está recibiendo nuestro sistema nervioso? ¿No? Porque nuestras creencias condicionan el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, o sea, alteran algo tan específico como nuestra fisiología. Hay un estudio súper interesante que siempre comento en el que se quería determinar si esta parte cognitiva afectaba el nivel de glucosa en sangre, ¿no? Entonces se toman dos grupos de personas. Al primer grupo le dan a tomar una bebida que tenía una etiqueta que decía cero calorías y 0 gramos de azúcar. Y al otro grupo le ofrecen una bebida etiquetada, no sé, con 150 calorías y 30 gramos de azúcar. O sea, no me acuerdo los números específicos, digamos, ¿no? Y al medir los niveles de glucosa en sangre, como era de esperarse, al grupo que había tomado la bebida esta sin calorías, se registraba un menor incremento en la glucosa en sangre. Pero lo interesante del estudio es que los dos grupos habían consumido la misma bebida, ¿no? Que sí contenía azúcar. Entonces, los perfiles de glucosa en sangre correspondían más con lo que los participantes creían sobre el contenido de azúcar de la bebida, o sea, lo que decía la etiqueta, que con lo que realmente contenía. Entonces, ¿qué pasa si le tenemos miedo a la comida? ¿No? ¿Qué pasa si le tenemos miedo a engordar, miedo al placer? O sea, ¿cómo impacta en nuestro bienestar vivir pensando que con cada bocado podríamos estar cavando nuestra tumba, ¿no? Porque suena así en algunas redes sociales, o sea, realmente yo lo he experimentado de alguna manera así. Y creo que es interesante explorar nuestras creencias, ¿no? O sea, validarlas, pasarlas por el cuerpo y ver si nos generan bienestar a un nivel más integral, ¿no? Y desde esta mirada un poco más serena, con el afán de, no sé, descubrirnos más allá de estas creencias que a veces son tan rígidas, ¿no? Y también que muchas veces se nos imponen desde afuera, o sea, no son nuestras. Y otra cosa que impacta también, que también nos desconecta, son las dietas, ¿no? Que bueno, las dietas
nos desconectan de todas las maneras posibles, ¿no? No sé, restringen alimentos, es esta preocupación constante por contar calorías, por contar macronutrientes, y todo esto obviamente nos aleja del disfrute, ¿no? Y, no sé, puede también hacer que la alimentación se sienta como un deber, ¿no? Donde hay alimentos buenos y malos, donde hay reglas a seguir y por supuesto esas reglas no son tuyas, son externas. El objetivo es el control y claramente el objetivo no es el placer, ¿no? Y para el cuerpo, la restricción de comida, no importa tu peso, significa peligro, ¿no? El cuerpo activa todas sus alarmas, entra en estrés y es muy común que se presenten estos ciclos de restricción seguidos por ciclos de pérdida de control con la comida, porque la restricción no es sostenible, ¿no? Y estos ciclos, o sea, no es solamente que no funcionen, sino que nos dañan, ¿no? Desregulan las hormonas, aumenta la hormona del hambre y disminuye la hormona de la saciedad. Entonces, cada vez necesitamos más comida para sentir saciedad y también para sentir placer, ¿no? Porque impactan en nuestro sistema de recompensa. Se ha estudiado este tema de la dopamina, que se creía que producía placer, pero se sabe ahora que en realidad lo que produce es deseo, ¿no? Es motivación para buscar el placer. Y los niveles de dopamina se disparan casi al doble cuando hay una recompensa variable o intermitente en realidad, ¿no? En relación a cuando la recompensa es fija, ¿no? Lo que hace pensar que lo que dispara la dopamina es en realidad la incertidumbre, ¿no? Entonces, cuando estamos en estos ciclos de dietas que el cuerpo no sabe cuándo va a haber disponibilidad de comida, o sea, ¿no será que nuestro cerebro está recibiendo este estímulo intermitente? ¿No será eso, o sea, la restricción en sí, la que genera este descontrol, ¿no? Este deseo descontrolado? Y esto lo hemos visto en la pandemia, ¿no? A todo nivel, o sea, cuando la gente ha salido a comprar papel higiénico como si no hubiera un mañana, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque por la incertidumbre de no saber si vamos a tener acceso a comprar en cualquier momento papel higiénico, ¿no? Porque lo vamos a adquirir cuando querramos, como es cotidiano. Y en torno a la comida es igual, ¿no? Aunque pensemos que puede hacer falta de fuerza de voluntad, en realidad es nuestro cuerpo en modo supervivencia, ¿no? Usando todos sus mecanismos de adaptación ante un peligro inminente que es para nuestro cuerpo la restricción. Bueno, primero que, ¿cuánto? O sea, wow, ¿no? O sea, cuánta información, cuántos enfoques que nos compartes ahora creo que es muy complejo, ¿no? Porque, claro, la mayoría de lo que nos estás contando realmente son temas sistémicos, estructurales, ¿no? Em, a ratos puede ser un poco, claro, abrumador y frustrante, así, ¿y ahora qué? ¿No? Sí, O sea, ¿por qué es eso? Lo que dices, todo un sistema que nos va desconectando. Creo que sí, o sea, es innegable, ¿no? O sea, también a veces queremos escapar de lo complejo porque nos frustra, pero creo que también es como importante entender que hay ahí y a partir de ese entendimiento también conectar con uno y con las posibilidades y circunstancias y el cuerpo y todo y ver qué se puede hacer al respecto y también ser muy paciente y amable con uno en este proceso de saber que no todo depende de uno, ¿no? Pero ahí también, Ini, quería agregar un tema que tú has traído inicialmente a este espacio que me parece tan importante y que creo que seguramente para algunas personas ha sido motivo de desconexión y creo que es el motivo de desconexión per se de muchas cosas, que es el trauma, ¿no? absolutamente. Que creo que más allá del tipo de trauma, muchos pueden
haber tenido un impacto fuerte en en la relación que uno tiene con el alimento o con el placer en general y por lo tanto también con el placer al comer. Eh, Ujú. ¿Y nos puedes contar un poquito sobre cómo funciona el trauma en chiquitito, de lo que te acuerdas que alguna vez también ya has compartido? Em, Porque creo que es importante a veces este tema de que pensamos, ¿no? El trauma es algo muy terrorífico. Yo estoy segura que no sufrí trauma porque no sé, yo no he ido a la guerra ni he pasado por un episodio de violencia muy terrible o qué sé yo, pero hay otro tipo de traumas más chiquititos, chiquititos entre comillas, Mm. porque no importa, o sea, puede ser chiquito para otro y esa persona no lo ha percibido y no ha vivido su cuerpo como algo Absolutamente. traumático, pero sí yo y no pasa nada y no por eso deja de ser fuerte para uno. Entonces, si nos comentas alguito solo para como mencionarlo como otra posibilidad o sí, Claro, de generar esta desconexión con el placer. absolutamente. O sea, es como el doctor Gabor Mate, si no me equivoco, espero estar citándolo bien, dice eso, ¿no? O sea, el trauma no es lo que pasa, sino es lo que pasa dentro de ti cuando algo te pasa. Entonces, traumante puede ser, no sé, para un niño que, no se lo dejen esperando, que no lleguen sus papás a recogerlo a la guardería, ¿no? Entonces, ¿cómo vive este niño esa situación? Le puede generar un trauma, que no significa que eso sea el fin del mundo ni nada, ¿no? O sea, realmente hay maneras, digamos, de sostener ese impacto que puede generar, pero cuando somos chiquitos realmente recibimos tantos mensajes contradictorios de nuestro entorno que pueden estar implantando ideas sobre nuestro cuerpo, ¿no? O sea, cuando, no sé, cuando a un niño le hacemos comer aunque no tenga hambre, por ejemplo, le estamos diciendo de alguna manera que no puede confiar en las señales de su cuerpo, ¿no? O sea, su cuerpo le está diciendo algo y la persona que lo alimenta, la persona de la que depende, le está dando un mensaje contradictorio. Y esto de alguna manera implanta creencias en el cuerpo que van a impactar cómo nos vinculamos, en este caso, con la comida, ¿no? O sea, nos podemos vincular desde la carencia, nos podemos vincular desde la desconfianza, desde esto de que, no sé, mi cuerpo no merece ser escuchado. O sea, realmente es bien fuerte, hay muchas cosas que pueden influir. Y una cosa que comentaba yo al principio que también puede impactar es este tema de la gordofobia, ¿no? O sea, yo de verdad que creo que no he entrado en un bucle más complicado con este tema de la comida por tener un cuerpo delgado, porque a mí no me violentan, ¿no? O sea, comer por placer no me lo cuestiona nadie, pero cuando tienes un cuerpo gordo, claro Ujú. que te lo cuestionan. Y es una pena ver esto tan socialmente ahora y tan aceptado, ¿no? O sea, desde, no sé, los lugares médicos donde se supone que son lugares donde debemos sentirnos seguros, ya ves a niños de 6 años a dieta, ¿no? Y como decía hace un ratito, la dieta es una señal de peligro para tu cuerpo, es un peligro. Entonces, ¿cómo no vas a generar trauma desde ahí? Entonces, es muy fuerte. O sea, a mí me conmueve muchísimo, me paran los pelitos, la verdad. De este tema, igual los invitamos a que tenemos un episodio también sobre gordofobia médica que hemos hablado y que donde si les interesa pueden buscar esta temática para que también entiendan un poco más a lo que se refiere Ale sobre este tema. Em, a ver, pasamos a lo siguiente, pero es como que todo está ahí relacionado, ¿no? Entonces, ya nos comentaste de este tema, Mamucha, eh, este hecho de que la comida podría ser nuestra única fuente de placer, ¿no? Entonces, Mm. ¿qué opinas de esta posibilidad, de esta preocupación, ¿no? De que eso, de que la comida sea nuestra única fuente de placer, a lo que Mm. se ha hablado muchas veces como hambre emocional, que a veces es totalmente también cuestionado, pero entender, ya nos has como comentado un poco, entender el por qué quizá puede darse, ¿no? Mm. Em, pero ¿qué opinas? ¿Qué quisieras como comentar de esta temática? Mm. Sí, es lo que
comentábamos algún momento, ¿no? Esto de gestionar emociones con comida es natural, no es bueno ni es malo, simplemente es. Todos y todas lo hemos experimentado, ¿no? Y creo que es importante saber que lo hacemos porque funciona. ¿No? Comer es una herramienta para regular nuestro sistema nervioso y para gestionar emociones. En una sesión con una mujer con la que trabajaba, que tenía a su mamá enferma, me comentaba que mientras estaba en la clínica tenía así una necesidad súper grande de comer papitas, ¿no? Porque este crocante la relajaba. Y claro, ¿no? En una situación tan estresante, o sea, su momento para relajarse, para darse un poquito de bienestar, era mientras se comía sus papitas, o sea, funciona. Y no solamente con emociones incómodas, ¿no? O sea, con comida gestionamos el aburrimiento, la tristeza, el miedo, la usamos para celebrar, para vincularnos con nuestros seres queridos. Y está, o sea, muy enraizada esta idea de que comemos, o en realidad de que deberíamos comer solamente por necesidades fisiológicas, ¿no? Por necesidades de energía, porque nos encanta creer que somos seres racionales, pero la mayor parte... Y ni te has muteado sin querer, creo. He dejado de oírte. ¿Aló? Ahora sí, no sé qué ha pasado. Ay, no sé, ya no te escucho. ¿Me escuchas? Te oigo, ¿me oyes? Sí, 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 ahora sí, Ay, no sé qué ha pasado. algo Está pasó por ahí, cortando pero un poco, ¿no? sí, pero estás de vuelta. Ay, no sé, ya perdió el hilo. De la mujer de las que comía las papitas, entonces que es natural este vínculo emocional con Sí, la comida en muchos aspectos. sí, y además que no somos pues seres racionales, o sea, en nada. La mayoría de nuestras decisiones las tomamos desde la emoción. Entonces, ¿por qué tendría que ser diferente, ¿no? Con nuestra comida? Comer es un acto multidimensional, o sea, satisface también necesidades de seguridad, de pertenencia, de amor, de placer, y todas esas son necesidades básicas para nuestro desarrollo, ¿no? Esta relación con la comida empieza cuando nacemos, ¿no? Y experimentamos una sensación incómoda en un cuerpo que no conocemos, en un entorno extraño, ¿no? En el que somos además absolutamente vulnerables. Entonces, cuando nos alimentan, no solamente se calma nuestra hambre, o sea, nos sentimos tibias, abrazadas, ¿no? Seguras, cuidadas, amadas, ¿no? Y claro que experimentamos un gran placer. Y aunque no seamos conscientes de esto, nuestro cuerpo está guardando estos recuerdos, ¿no? Está registrando estos recuerdos cada vez que nos amamantan, cada vez que nos alimentan. Y esto se mantiene también a lo largo de la vida, ¿no? Creo que parte de el encuentro con nuestros vínculos más queridos está muy atravesada por la comida, ¿no? O sea, por lo que decíamos en el taller, la identidad culinaria de tu familia, de tu región, de tu país. O sea, comer es pertenencia y es bellísimo, ¿no? O sea, es re triste que la nutrición se centre solamente en el valor de la comida en cuanto a macronutrientes, a vitaminas, a calorías, ¿no? O sea, es una visión que se me hace muy insuficiente ahora y lamentablemente potencialmente dañina, ¿no? Puede generar lo que decías hace un rato, esta contradicción interna, ¿no? Mientras nuestro cuerpo literalmente se siente seguro cuando comemos, nuestra mente le está diciendo que es peligroso, ¿no? Porque enferma, porque engorda, porque inflama, porque whatever. Y claro que
no estoy diciendo que tenga que ser exclusivamente emocional o que sea exclusivamente emocional. O sea, nuestra sabiduría está en poder integrar la información que nos da nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, ¿no? O sea, el cuerpo nos va a hacer saber, no sé, cuándo y cuánto comer, ¿no? Nuestra mente nos puede aportar información o datos importantes para tomar decisiones informadas, ¿no? Decisiones inteligentes, digamos, sobre qué comer, ¿no? Y nuestras emociones nos informan mm, cómo estamos comiendo, ¿no? Si comemos en paz, conectadas, compartiendo, o si más bien estamos ansiosas, enojadas, asustadas, ¿no? Entonces ahí en esa integración está nuestra voz sabia. Creo que esta es una mirada más completa y también más ecuánime de la alimentación. Ahora, si la comida, obviamente, digamos, lo que decías hace un rato, si es la única herramienta que tenemos para gestionar las emociones, vamos a depender, ¿no? Como con cualquier otra cosa. O sea, si mi pareja, digamos, es la única persona en la vida con la que me siento segura, voy a generar dependencia de mi pareja, ¿no? Y el problema no es mi pareja, tampoco el problema es la comida. El problema es depender de una sola herramienta. El problema es no saber gestionar nuestras emociones porque nadie nos enseña. O sea, tenemos realmente muy pocas herramientas. Y además creo que se sataniza tanto este tema del comer emocional por la fobia terrible que tenemos a engordar, ¿no? O sea, si no fuera por eso, creo que estaríamos de acuerdo que es menos dañino depender de la comida que depender, no sé, del alcohol, de las drogas. Pero bueno, o sea, no es la idea, ¿no? Más bien la idea es aprender o encontrar otras formas de gestionar nuestras emociones, ¿no? Diversificar nuestras herramientas. ¿Qué opinas? Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy también, o sea, estoy con un tema ahí en lo que comentas entre ahora y el anterior punto. Estoy pensando cosas que se me vienen a la mente que quizás se les viene a otras personas, ¿no? Este tema de, pero suena entonces que no hay una invitación a liberarte plenamente y que si el cuerpo te dice come ingentemente, te des así plenamente, ¿no? Y claro, eh, suena un poco a esto lo que dices, ¿no? Digamos, solo el alimento es mi única forma y no sé. Entonces, mm, claro, estoy pensando un poco este tema de que eso es resultado de un poco todo lo que has ido comentando, que nos desconecta del placer, pero que nos desconecta además del alimento per se, o sea, Mm, que nuestra relación con el alimento como sociedad, pero digamos igual a nivel individual, ciertas personas tienen una relación un poco más amable que otras con el alimento, hacen que pueda generar miles de factores. mm, Comer más allá de lo que el hambre que tienes, no, o sea, no estar vinculado a tu saciedad, eh, comer porque solo así me siento bien. O sea, todas estas cosas que a veces son muy criticadas por la sociedad por diferentes factores, ¿no? Porque no te estás cuidando, te vas a enfermar, qué barbaridad, no te estás cuidando, vas a ser gorda, qué barbaridad, por mm. muchos factores ahí. Con buena intención o mala intención, eso no, no se está cuestionando, ¿no? Porque la mayoría de los casos, y lo hemos hablado un momento, madres que están hinchando a sus hijos o hijas que dejen de comer o que coman, por supuesto que viene del amor y de la intención de que quiere que su guagua esté sana y bien, o que no se gorda porque va a sufrir Absolutamente. en el colegio, whatever, ¿no? Pero el tema va más allá de eso, o sea, no, hay un problema en la relación que estamos teniendo con el alimento. Entonces, la solución a este problema que puede tener cada persona no es desvincularte del placer y del cuerpo y solo que la mente domine. Y ahí nos has ido dando como varios ejemplos de por qué no. Entonces, Claro. hay otras formas, hay otros enfoques que te invitan a explorar y repensar tu relación. Entonces, no estamos diciendo, no importa qué relación, tú date al placer, como dices así, Mm, total y carnal, y qué importa las consecuencias finalmente también en tu salud, si es importante para ti o en tu relación. No es eso. No es simplemente
cuestionar un poco las cosas que hay alrededor y también invitar a que vean estas otras formas, ¿no? De relacionarse con el alimento, estos otros enfoques, y que desde ahí, en esta forma de relacionar mejor con tu alimento, va a haber pues otra serie de decisiones vinculadas al alimento, ¿no? Que es difícil entender porque a veces sí suena así como, ¿por qué están invitando a que la gente coma como quiera y se enferme? O sea, siento que puede haber mucha gente que lo plantee y está bien, pero ese es también un poco plantearles eso, o sea, exploren qué pase y hay otros enfoques. No estamos diciendo que, no es como, no, esto no sirve, pero ¿qué servirá? No, hay otros enfoques, ¿no? O sea, hemos hablado igual en el podcast de varios enfoques, desde la alimentación intuitiva, salud en todas las tallas, una alimentación conectada, no sé, ¿no? Absolutamente. De conexión con el cuerpo, donde también entra la alimentación. Hay hartas formas, ¿no? Entonces, si a alguien como le interesara eso también, pues bueno, hay harta información en el podcast y por supuesto siempre las invitamos a que nos escriban si es que fuera el caso. Eso como que quería comentarlo. No sé qué opinas, Jimmy, porque es, también son cosas que yo he tenido algún momento y que a veces me chocaba, digamos, escuchar a veces este tipo de charlas de decir, pero oigan, también están como, Gracias. sí, claro, incentivando a que haya más obesidad, digamos, ¿no? Incentivando a que la gente coma como, o sea, digamos, así esa sensación da. Entonces, quería como mencionar eso y bueno, no sé si quieres como complementar algo al respecto, corazón. Sí, es que nos infundan esta desconfianza total en el cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo le, le gusta el equilibrio, o sea, el cuerpo le gusta mantener ese balance, a tu cuerpo no le gusta ni que comas de menos ni que comas de más. Y por eso decía que está vinculado el placer a la sensación de saciedad, o sea, ni siquiera solo a la sensación de hambre, que también, digamos, ¿no? También a la sensación de saciedad, pero claro, no nos permitimos confiar en nuestro cuerpo porque pensamos que no es nuestro aliado, ¿no? Que es un ente que tenemos que domar y que controlar y que su propósito, no sé, es destruirnos, y no es cierto, o sea, nuestro cuerpo tiene el propósito de sostener nuestra vida, aunque a veces no entendamos los recursos o los mecanismos que usa, que son en realidad mecanismos de adaptación. Y mientras más batallamos para controlar, más descontrol se genera. O sea, el control es un mecanismo del miedo y el placer es el antídoto, ¿no? Para, y para, aunque suene contradictorio, para confiar en nuestro cuerpo también necesita confiar en nosotros. Y eso significa darnos permiso incondicional de comer, ¿no? Alejarnos de estas restricciones y, como decía hace un rato, de esta intermitencia, ¿no? Esta de intermitencia de restringirnos y después volver a hacer dieta y después descontrolarnos y otra vez a la dieta porque eso nos enseñan, porque las dietas no funcionan. En realidad lo que está haciendo es generar este círculo vicioso que al final nos desconecta de todo, ¿no? Y nos desconecta de nuestras señales de hambre y saciedad. ¿Sí? No hay fuerza de voluntad que le gane a millones de años de evolución. Entonces, ¿para qué pelear? En vez de restringirnos, ¿qué tal si aprendemos a disfrutar, ¿no? A escuchar al cuerpo? El cuerpo va a saber cuánto es necesario comer. Y puede ser que ese cuánto no coincida con las calorías o los kilos que tienes en tu cabeza, ¿no? Esta es una sabiduría del cuerpo. Es complicado, o sea, entiendo perfectamente que es complicado. A mí, no sé, ¿cuántos años? 3 años que estoy, ¿no? Arañando esto y entiendo perfectamente que haber vivido otra vez, ¿no? En un cuerpo delgado ha hecho que sea mucho más sencillo y que para mí sea más evidente esto que estoy diciendo. No sé, yo no he hecho dietas. Entonces, sí lo he entendido, como les he contado alguna vez, con este tema del sueño, que es lo mismo, ¿no? Con este tema del sueño. Es confiar en que tu cuerpo
sabe cuántas horas necesitas dormir. ¿Por qué tendría que desconfiar? O sea, tu cuerpo nunca ha dejado de, no sé, su corazón nunca ha dejado de latir, no deja de respirar porque no le da la gana, ¿no? O sea, es confianza, es confianza. Llama mucho. Entonces, para ir un poco cerrando este tema y este lindo episodio, em, ¿qué hacemos, no? O sea, realmente, pucha, retomando este tema que decíamos, ¿no? Es tan sistémico, tan estructural. Perdón, me estoy moviendo porque mi gatita quiere entrar debajo de mi colcha y estoy con colcha porque hace... Ahí se siente Eh, segura. ahí se siente segura. Em, claro, es que complejo, ¿no? O sea, es lo que decíamos, es sistémico, es estructural. Para algunos es más fácil que para otros porque pueden tener entornos protectores que están ahí contigo, que te ayudan, otros no. Em, no tenemos el control absoluto jamás, pero tenemos formas de gestionar cosas. Bueno, entonces, con todo esto un poco que hemos hablado, ¿qué podemos hacer? O sea, estamos en contra un poco de esta posibilidad. Si nos vemos desconectados del placer, con tanta cosa difícil alrededor, ¿qué, qué, qué propondrías? ¿Qué ideas, qué sugerencias tienes como para que la gente pueda empezar a acercarse un poco más al placer, empezar a explorar un poquito más esta su relación? Mm. Sí, como decías al principio, ¿no? O sea, no hay fórmulas universales, ¿no? Por eso creo realmente que un buen punto de partida es explorar cómo se siente el placer para mí, ¿no? O sea, qué me gusta comer y cómo me hace sentir mi cuerpo que algo me gusta. ¿Se han preguntado alguna vez eso? ¿No? ¿Cuánto espacio también le doy al placer de comer en el día a día? ¿No? ¿Es relevante para mí? Porque por ahí no, y está bien, o sea, no estamos hablando de buenos o malos, es una invitación a explorar, ¿no? Otro punto que creo que es interesante es trabajar las creencias, que decíamos hace un rato, ¿no? O sea, nuestras creencias no son verdades y eso es lo bueno, ¿no? O sea, podemos cambiarlas. eh, y no es juicio, no es ver si son buenas o son malas, sino es una invitación a ver si nos están aportando bienestar en este momento de nuestra vida, porque pueden cambiar, perfectamente pueden cambiar más adelante, ¿no? Entonces, si hay creencias que no nos permiten conectar con el placer, ¿cómo podemos reformularlas? ¿No? Y hay ejercicios muy hermosos para observar nuestras creencias alimentarias en el recurso Reconecta. Así que si Sí, esto resuena, espacio publicitario. pausa publicitaria, si esto resuena, creo que es un hermoso recurso para acompañarnos en este proceso de exploración, ¿no? Otro tema que trabajo muchísimo en sesiones y que creo que es súper, súper relevante, es este tema del merecimiento. Creo que es importante saber que somos capaces de cultivar placer a todo nivel y sobre todo que lo merecemos. O sea, el placer al comer es una necesidad, aunque nos digan lo contrario. Y es una, como decías, o sea, no es una invitación al hedonismo, ¿no? ¿No? Pero sí a que nos cuestionemos de dónde viene esta culpa por sentir placer al comer, ¿no? Por estos mensajes culturales tan contradictorios que recibimos. Y también tenemos una creencia bien fuerte de que el placer al comer hay que ganárselo, ¿no? No sé si has escuchado esto, o sea, hay que portarse bien toda la semana para darnos un gustito el fin de semana. ¿Qué mensaje le estamos dando también al cuerpo ahí, ¿no? Y tenemos, o sea, la capacidad de por lo menos cuestionar estas normas y evaluar si nos hacen sentido, porque por supuesto que puede ser que nos hagan sentido y es perfecto, ¿no? O sea, todos y todas merecemos cultivar una relación armoniosa y placentera con nuestra comida, con nuestro cuerpo. También lo que decíamos en algún momento
una de las principales herramientas que tenemos para el placer, o sea, para el disfrute, es nuestra presencia. Y eso creo que es así hermosísimo, ¿no? Que la mente acompañe activamente a lo que está haciendo el cuerpo. Entonces, estas prácticas de atención plena al comer, ¿no? Comer despacio, saboreando, masticando, atendiendo estas señales de hambre y de saciedad, ¿no? Involucrar los sentidos, eh, no sé, hacer pausas, ¿no? Para ver cómo se está sintiendo nuestro cuerpo a la mitad de lo que hemos comido. Y obviamente no vamos, o sea, la idea no es hacer esto todas las comidas, ni tampoco es necesario, pero por lo menos darnos un espacio, ¿no? En alguno de los bocados o tal vez en alguna de nuestras comidas en el día. O sea, hay varias maneras. Y otra cosa que tú comentabas hace un rato y que me parece muy hermosa es em, conectar también con la gratitud, ¿no? Esto de agradecer los alimentos, agradecer quien los ha cultivado, agradecer que están alineados tus valores con esto que estás comiendo, ¿no? O sea, creo que conocer la procedencia de nuestros alimentos, la historia de cómo han llegado a nuestro plato, le agrega una capa extra de placer, como tú comentabas, ¿no? Y aunque son maravillosas estas experiencias que nos den placer intenso, creo que también podemos conectar mucho con el placer en la comida simple, ¿no? Con estos sabores más sutiles. Mi suegro, por ejemplo, no usa ningún tipo de aliño en sus ensaladas, o sea, no les pone ni sal, se las come así sin nada y dice que es su manera de sentir y disfrutar el sabor original de sus verduras. Y por ahí se puede explorar, por ese lado, ¿no? Descubrir sabores nuevos. Yo, la verdad, yo no conecto mucho con esta práctica. Yo disfruto muchísimo de aliñar mis verduras, ¿no? De ponerles especias o incorporar algo crocante, ¿no? Y la idea es esa, es probar. Cocinar también creo que es una manera bellísima de conectarnos con el placer, ¿no? Porque nos abre este espacio más creativo y también de apreciar el proceso de transformación de nuestros ingredientes y no solamente el resultado. Y obviamente lo que decíamos hace un rato es diversificar nuestras fuentes de placer. O sea, no solamente la comida nos da placer, podemos cultivar placer en muchas áreas de la vida y, y en lo cotidiano también, ¿no? Hay potencial de placer cuando estamos presentes en cualquier cosa que estemos haciendo. Hay un estudio muy hermoso con personas mayores que se quería medir si el contacto con la naturaleza las ayudaba a mantener esta capacidad de atención. Entonces les dan una cámara fotográfica y les dan la instrucción de hacer paseos en un bosque y sacar fotos de las cosas que les resultaban interesantes. Y lo bonito de este estudio es que al final los participantes reportaban una mejora significativa en su estado de ánimo, ¿no? En su bienestar general, porque el estar conscientes del entorno y prestar atención a estos detalles que a veces pasamos por alto, puede ayudarnos a descubrir el potencial de placer que hay en las cosas que nos rodean, ¿no? Entonces, en estos paseos, estas personas, no sé, estaban atentas a la belleza, no sé, de las flores, a las texturas de las hojas, a los olores del bosque, a los sonidos. Entonces, esta presencia nos conecta con el asombro, ¿no? Con el disfrute del aquí y del ahora, ¿no? Y eso creo que puede ser muy, muy placentero y no necesita ser tampoco nada glamoroso. La idea es explorar qué nos genera esa sensación de bienestar a nosotros. Y por último, creo que es súper importante es, a ver, estar con estas antenitas, ¿no? Para reconocer eso que nos genera placer
sin que se vuelva una meta, ¿no? Sin que tengo que sentir placer, ¿no? Que no sea una exigencia más. O sea, la mente, por supuesto que puede intervenir, pero cuando se mete mucho la cabeza a estas cosas, en realidad nos desconecta un poco del disfrute del simplemente estar, ¿no? Nos puede generar expectativas y cosas así. Entonces, la idea no es quitar la mente, porque eso no lo podemos hacer, pero sí tratar de calmarla un poco, ¿no? Para apreciar la experiencia en vez de tratar de controlarla o de estar juzgando en exceso lo que está pasando. No sé qué opinas. Ale. Aquí tenemos algunos, no sé, comentarios o preguntas, voy a ver aquí en el chat. Más bien, si alguien tiene igual alguna otra pregunta o comentario, porfa puedan escribirle ahí. Ahorita vamos a leer. Y Carlos dice, Alejandra habla con los ojos. Debe ser importante para la comida, debe ser importante para la comida servida, o sea, para ella supongo, que la comida servida se vea bien para este expositor, sí. Luego continúa, su contexto está muy bien expuesto, acorde a varias teorías. Ay, caramba, perdón, después, pantalla está medio. Rocío habla con las manos y complementa muy bien. Sí, Yo hablo siempre con son los ojos bien y tú con las expresivas las dos. manos. Sí. Em, Gracias, qué lindo. y luego hay un comentario que puede ser una pregunta interesante que lo hemos discutido con Ale en algún momento, no en esta charla, ¿no? Que dice, es verdad los comentarios, pero contradice el límite de enfermedades, lo que impone límites al placer de la comida que instruyen médicos. Creo que ese es el límite, plantea, ¿no? Dice, si el médico te dice, deja de comer tal cosa, ese es el límite. ¿Qué opinas? En realidad, en esto te cedo a ti la palabra, porque creo que tú tienes una experiencia muy interesante en Ujú. este tema, ¿no? Esto lo hemos hablado con Ali, ¿no? Porque igual estoy en un caso hace ya muchos años. Parte de mi experiencia de vida ha sido y es estar atravesando diferentes dificultades de salud, ¿no? Y esas dificultades de salud han estado en diferentes momentos vinculadas a recomendaciones de restricciones alimentarias, digamos, ¿no? Por ciertos motivos. Creo que es un tema igual complejo. No veo que sea tan simple, así como sí dijo el médico y entonces ese es el límite. Creo que sigue siendo importante que tú explores lo que el médico te propone Mm, en tu cuerpo y veas qué pasa en todo nivel, desde si te hace sentir mejor específicamente, digamos, los malestares que pudieras estar atravesando, hasta qué significa esto en otros niveles de bienestar que hemos ido comentando, ¿no? Aquí lo mm, interesante y lo lindo, lamentablemente es muy poco, sería esta posibilidad de poder conversar más con tu médico y comentarle lo posiblemente complejo y difícil que puede ser ciertas restricciones alimentarias, desde temas económicos a absolutamente. temas de acceso y pasando por temas bien concretos de una restricción muy grande, de no disfrutar tu comida, de cosas que puedan pasar. Cosa que yo tengo esa, esa posibilidad y agradezco mucho, ¿no? Pero yo sé que en la mayoría de los casos no es así. Pero creo que de todas maneras tenemos que tratar de hacerlo, porque viene mucho también desde nosotros como pacientes, ¿no? Como miedo, como que el respeto que se tiene al médico pasa por el miedo de decir, yo no puedo cuestionar lo que me dice. Mm, Pero yo creo que no es un tema de cuestionar, es un tema de conversar y compartir lo que significa para ti lo que te está diciendo el médico. Entonces, he pasado también por eso, les comparto. En algunos casos, he explorado, en algunos casos está con restricciones alimentarias muy fuertes y ha habido momentos en que ha sido demasiado complejo y he tenido que hablar y ujú, decir, ¿sabes qué? Me siento tan mal, o sea,
no disfruto nada la comida, o sea, estoy tan mal que creo que no compensa lo que en teoría y en principio tendría que ayudarme. Entonces, voy a nomás comer un poco, o esto voy a, ¿no? Y otra vez, como dice la Ale, lo vuelvo a pasar por el cuerpo. Entonces, obviamente la mente tiene mucho que decir. No es que decimos, digamos, tú lánzate la comida, estás enfermo, pero no importa, porque no, porque el cuerpo también se antoja. O sea, no es que si yo estoy enferma y no puedo comer grasas, no es que me dejo de antojar. Entonces, hay un tema de conversación, como dice la Ale, ¿no? Entre la mente, el cuerpo, y de repente digo, no importa, voy a comer, y tal vez mi cuerpo me pongo mal otra vez y dice, ah, bueno, quizá tenía que ir un poquito más a la mente, pues sigue la conversación, ¿no? Mm. Entonces, pero creo que es más complejo que el límite específico. Pero bueno, por supuesto, eso es decisión de cada persona y eso también va a depender mucho del tipo de situación médica que uno está atravesando, ¿no? Mm. Em, pero a la vez, también sí es importante, ¿no? Yo se lo decía a ratos al Ale, es complejo este discurso de la alimentación intuitiva y la conexión con el placer en estas situaciones. Es mucho más complejo que para una persona que no está atravesando problemas de salud que potencialmente requieran ciertas restricciones alimentarias, absolutamente. Pero creo que es también a la vez una posibilidad de seguir explorando tu relación con el alimento y de seguir explorando tu respuesta ante estos cambios que uno puede tener desde un espacio, que es difícil, pero siempre decimos, desde un espacio más amable, más tranquilo. Entonces, te hace un poco más llevadera la situación, si también lo ves como una forma y un espacio de mejorar esta relación y de sanar, ¿no? Ya no solo te sanas por dejar de comer algo, sino que vas sanando también tu relación con el alimento, con tu cuerpo, conexión, vas generando mayor conexión. Entonces, bueno, no sé, estoy hablando demasiado, pero hay mucha cosa y creo que es complejo. Entiendo perfectamente el comentario que plantea, porque Mm. obviamente lo primero que hace uno es hacer caso, digamos, a lo que le dice el médico, pero hay también formas, ¿no? Incluso dando un ejemplo concreto, diabetes, donde algunos médicos o nutricionistas te dicen absoluta restricción de carbohidratos simples, azúcares, hay enfoques, ¿no? De una nutrición más intuitiva, donde por supuesto toman en cuenta combinación de alimentos, la presencia de fibra, pero que no es totalmente restrictivo, ¿no? O que no es Mm. restrictivo. Entonces, hay también, como en la medicina, hay estas lógicas un poco más amables que ojalá sigan aumentando y creciendo en el Sí. país. Em, no sé, Imi, si tú también quisieras como comentar algo desde tus clientes o cómo lo ves también un poco más en teoría o no, o no sé. Sí, creo, como dices tú, creo que es un tema complicado, que creo que en estos casos especialmente no hay forma de comentar algo así ¿no? En una conversación tan amplia. Creo que este es un lugar que corresponde, o un tema que corresponde conversar con tu médico, con tu médica, con lo que, ¿no? Con tu nutricionista, con quien estés asistiendo. Y al mismo tiempo, creo que hay muy poca apertura a estos temas, por lo menos aquí. O sea, Mm, lamentablemente, la medicina sigue siendo un lugar muy paternalista y muy yo sé y tú eres paciente, digamos, ¿no? Y esto es, por favor, un llamado, ¿no? O sea, no es una crítica, así es como los forman, ¿no? Es una formación súper militar también de alguna manera, pero que pueden generar estas inseguridades, ¿no? Este vínculo tan inseguro con un médico que al final termina impactando. O sea, creo que también tomar o que se incluyan temas de conductas o trastornos de la conducta alimentaria en el área médica debería ser, pero muy, muy, muy importante. No lo ujú. veo así. Y una cosita bien chiquitita que también, pensando en el placer, digamos, incluso si hubieran ciertos alimentos que uno no puede consumir por un tiempo, lo que fuera, por un tema de salud,
en lo que sí puedes también vincularte desde el placer, ¿no? O sea, lo que fuera, tú Ujú. puedes, como decía Lale, digamos, probar nuevas recetas, incorporar otros alimentitos que en teoría son más amigables con lo que estás pasando. Entonces, también puedes, ¿no? No es automáticamente eliminar el placer. Es más, creo que es cuando más necesitas tratar de vincularte porque ya es complejo quizá dejar Mm. ciertos alimentos o lo que fuera. Entonces, creo que es eso, ¿no? O sea, darse el permiso de más bien ver qué otras cositas, qué hago para que esto no sea tan complejo también, ¿no? Entonces, eso Te también considero llama, que te llama la creatividad, ¿no? Absolutamente. Y ahí ya, definitivamente, definitivamente. Bien, creo que eso no veo más preguntas. Está medio raro mi computadora, rara mi computadora, no sé si ves tú ni algún otro no, no, mensaje, creo que eso ¿no? es todo. Ya, súper. Bien, Uf, entonces hemos terminado este episodio. Creo que ha sido un episodio hermosísimo, muy lindo, muy mm, importante, pese a que es un tema, digamos, nuevo en el sentido de que no se lo habla, ¿no? O sea, de que se habla muy poco, por lo menos yo lo he escuchado muy poco en el ambiente acá en el país, sobre todo. Entonces, em, Ale, mil gracias, Mamucha, por proponer el tema. Gracias por traer aquí también la experiencia, el conocimiento, todo tu vínculo que tienes con el placer. No sé si quieres comentar algo más para el cierre. no, gracias más bien también por el espacio, por la apertura, ¿no? Y por abrirnos a hablar de estos temas que a veces son incómodos también. Yo me acuerdo alguna vez que al principio que ni siquiera estábamos cuestionando estos temas y hablábamos de placer al comer. Y creo que tú me dices, no, pero placer, no, o sea, dirías otra palabra, porque suena muy raro. Y es cierto, o sea, hay mucho tabú en torno a la palabra, ¿no? Y creo Ajá, que ajá, por eso mismo se hace tan relevante nombrarlo, ¿no? Hablar ajá, del tema. súper. Gracias, Imi, otra vez. Gracias a todos y a todas nuevamente que han estado en vivo aquí con nosotras, a los que nos oyen y nos ven en el podcast, en el YouTube. Muchísimas gracias y va a ser hasta un próximo episodio de este podcast. Un besito. Chao. Un día de aquellos me conocí que hasta hoy me alcanza a compartir. Loro,